Hola doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar, ya están conectados la mayoría, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver primero y segundo nervios craneales. Ya vamos a entrar con esta parte de los nervios craneales, que es una de las que más los ponen en aprietos. Tratamos de hacerlo pues entendible, simplificado y de acuerdo al grado, para pregrado, para medicina general. Entonces tratamos de simplificarlo para que sea más accesible, más asequible a lo que buscamos. Bien, entonces vamos a hablar de primero y segundo nervio craneal. Vamos a hablar primero del nervio olfatorio, el primero de todos, que no nace precisamente el tallo cerebral, eh, nace en el epitelio respiratorio, bueno, en el epitelio olfatorio, como lo van a ver ahorita. Los procesos centrales de las neuronas olfatorias son axones que están desprovistos de mielina y forman alrededor de 20 ramos a cada lado, o ramilletes, que ahorita los van a ver en un esquema. Y estos son los nervios olfatorios. Atraviesa la lámina cribiforme del hueso etmoides. Ahí adquieren una vaina meningia del recubrimiento que está envolviendo al cerebro, tiene una extensión para recubrirlos también, y ya establece sinapsis con el bulbo olfatorio. Entonces, nervio olfatorio va al bulbo olfatorio. Las células basales del epitelio olfatorio se pueden regenerar. Es una propiedad bastante poco común. Las células receptoras olfatorias son sustituidas continuamente por células recién formadas. Y es que hay muchísimos efectos que producen daño al epitelio olfatorio. Desde una gripa normal, las gripas, medicamentos, quimioterapia, COVID en la actualidad, y todo ello produce afectación del epitelio olfatorio y anosmia o hiposmia. Sin embargo, pues se recupera. Es una propiedad única que tienen estas células, y esta propiedad se ha extrapolado a investigación, me parece que ya se le había comentado, de sembrar de este tipo de células en las brechas de las secciones medulares para cerrar la brecha y hacer conexión entre en esas médulas con resultados relativamente buenos. Parece que se abre ahí una vía de investigación. Estos son los ramilletes que les comento: el epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio, y las neuronas del primer orden del sistema olfatorio son células bipolares, sensoriales, que están en el epitelio, que tienen una parte en la concha o en el cornete nasal superior. Cuando respiramos, habitualmente el aire no llega hacia ese lugar en una respiración normal. Cuando hacemos el acto de oler, ahí sí se lleva el aire con un patrón distinto para que llegue precisamente hasta arriba, que pase por esos cornetes y se puedan detectar y discriminar los olores. La información olfatoria se procesa en áreas primitivas del cerebro. El olfato, como ya les había comentado antes, es el único sentido que no procesa directamente al tálamo. Acuérdense que de todas las vías sensitivas, que todas deben de pasar por el tálamo como un relevo sensitivo, el único que no lo hace es el olfato. Las estructuras que colectivamente se conocen como corteza olfatoria primaria incluyen el núcleo olfatorio anterior, la corteza piriforme, el núcleo cortical anterior de la amígdala, el complejo periamigdaloide y la corteza entorrinal rostral. En animales primitivos, estas áreas ocupan un área muy grande del cerebro. Es una estructura muy ancestral filogenéticamente hablando, y en esos animales en los que el olfato es tan importante, estas estructuras son mucho más grandes que en el ser humano. Las comunicaciones con los núcleos salivales superior e inferior son importantes para la salivación refleja. Tiene una cierta conexión con el séptimo par, que lo vamos a ver el viernes, si no me recuerdo, o en esta semana. Las neuronas en el órgano vómero nasal detectan feromonas,
y estas neuronas se proyectan por medio del tracto olfatorio hacia el bulbo olfatorio accesorio, luego a la corteza piriforme y a la amígdala. Entonces, tenemos al complejo periamigdaloide y a la amígdala incluidos dentro de esta vía olfatoria. Es por eso que los olores tienen la capacidad de hacernos recordar cosas, recordar situaciones, emociones o personas por la amígdala y darle una connotación agradable o desagradable. Por eso cuando huelen a la pareja y se detectan las feromonas y hay mucha gente que dice o decimos que te atrae el olor de una persona y se debe a esto. Y después puedes oler el mismo perfume que utiliza tu pareja, tu mamá, tu papá, lo hueles en otra persona, inmediatamente te lo recuerda. Y hay un vínculo emocional con ese aroma o al recuerdo que te lleva, precisamente porque está conectado con la amígdala. En la anosmia verdadera existe pérdida de la capacidad para percibir o reconocer no solamente los aromas, sino también los sabores, porque mucho de lo que se interpreta como gusto involucra el olfato. El sabor es una síntesis de sensaciones derivadas de los nervios olfatorios, de las papilas gustativas y otros órganos terminales sensoriales. Un paciente con disfunción olfatoria puede referir pérdida del gusto más que del olfato. Los pacientes con anosmia unilateral generalmente compensan y no se dan cuenta que tienen algún problema. Por eso a la hora de explorarlos, se explora narinas por separadas. Primero la que se supone que está enferma. Antes de valorar el olfato es necesario estar seguros de que los conductos están permeables. La mayor parte de los casos de anomalía del olfato, la mayor parte de ellos se deriva a obstrucciones, rinitis, que están llenos de moco, sinusitis crónica, y siempre que se vaya a evaluar el olfato, no hay que utilizar estímulos irritantes, porque en lugar de estimular el primer nervio, van a estimular el trigémino. Entonces se va a irritar el paciente, le van a llorar los ojos. No es muy molesto, pero se puede interpretar como que sí huele. O sea, realmente lo que siente es la irritación trigeminal, cierta molestia, y lo puede confundir como que sí olió y en realidad no olió. Lo que pasa es que se irritó el trigémino. Debe de explorar las fosas por separado, con los ojos cerrados, con una narina ocluida, y se acerca la sustancia de prueba a la narina abierta, que siempre debemos empezar por la que pensamos o el paciente refiere de que está enferma. Lo que se llega a utilizar para estas pruebas típicamente es vainilla, tabaco, canela. Ya mencionamos no alcohol ni perfumes fuertes por la posibilidad de irritación trigeminal. No es una prueba que se haga de rutina en la consulta. Sí se pregunta intencionadamente con mucha frecuencia en la consulta porque es un aviso, la hiposmia de enfermedades neurodegenerativas, principalmente el Parkinson y Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy también. Pero ya a la hora de explorarlo, o sea, si el paciente dice, no, pues no huelo, pues ya tienes el dato importante. Y los pacientes que dicen que sí huelen, cuando hacemos la prueba detectamos que en realidad no tienen un buen olfato. La percepción del olor es más importante que su discriminación. Si a un paciente le ofrecen algo y huele, aunque a veces no sean capaces de decirle a qué huele, el paciente puede decir que ya pasó la prueba, porque la identificación del olor indica que también tiene una función cortical que debería estar conservada. Si detecta un olor, aunque no lo reconozca, ya no hay anosmia. Entre las causas frecuentes de alteración del olfato se encuentran las infecciones de vías respiratorias superiores, traumatismos locales, enfermedad nasal y sinusal, el envejecimiento normal, y bien común que después de una gripa, cerca de una cuarta parte de los pacientes tienen anosmia o hiposmia temporal. Como dijimos, las células basales del epitelio olfatorio tienen esa cualidad única del sistema nervioso de regenerarse. Esta es una tabla donde habla de algunas de las causas de pérdida del olfato. Estas son causas generalmente ya persistentes. Aún así, con toxicidad por quimioterapia y eso, el paciente lo puede volver a recuperar. En casos de medicamentos como la levodopa, también generalmente es temporal. En el caso de la radioterapia también puede ser temporal. En el caso de los tóxicos como la cocaína también puede ser temporal. Curiosamente, en el embarazo también puede llegar a haber disminución.
La anosmia es común que te acompañe en demencias y en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy. Si un paciente tiene Parkinson y siempre dice que huele bien, es un motivo suficiente para reevaluar el diagnóstico, porque la pérdida del olfato en el paciente con Parkinson habitualmente se presenta antes de tener síntomas motores del Parkinson. 5, 10, 15 años antes del paciente tener Parkinson, tiene cierta dificultad para detectar los olores. En cuanto al contexto en COVID-19, porque lo hemos visto como un dato, más o menos como a los 3 o 4 meses de iniciada la pandemia, empezaron a ocurrir reportes, sobre todo en las revistas de otorrinolaringología, que hablaban de la presencia de la anosmia o la ausencia del olfato como un marcador fiable de infección por virus de SARS-CoV-2. Entonces, se hizo muy común la aceptación, sobre todo en México, en la primera ola, la primera y la segunda, con la variante normal o inicial, original, que si el paciente tenía clínica de infección de vía respiratoria superior y además tenía una pérdida importante del olfato, el paciente tenía una alta probabilidad de tener virus de SARS-CoV-2. Ahora con la variante Delta ya no lo vemos tanto, ya no afecta tanto el olfato, pero bueno, sigue siendo un dato revelador. Hay 3 vías de invasión del SARS-CoV-2 al sistema nervioso. Uno que se ha propuesto es la vía hematógena, otra es la vía directa, que es la que importa en este caso de lo que estamos viendo a través de la lámina cribiforme, a través del neuroepitelio olfatorio, y a partir de ahí por transporte axonal retrógrado al sistema nervioso central, a través del bulbo olfatorio y al cerebro como tal. Hay una invasión directa y destrucción del tejido neuronal de las fibras aferentes sensoriales, dado que ahí también existen receptores ECA2 en la mucosa de la cavidad oral y nasal. Y sabemos que estos receptores son importantísimos para el virus SARS-CoV-2 por la interrelación para infectar las células a través de este receptor. Esta invasión directa puede efectuarse por el neuroepitelio olfatorio de la cavidad nasal o a través de la lámina cribiforme o incluso a través del trigémino. La expresión de estos receptores, al menos en modelos animales, se ha visto que las células de sostén del neuroepitelio olfatorio tienen como resultado la unión viral a la superficie celular del huésped y la posterior disrupción de la integridad del epitelio y como consecuencia las alteraciones del sentido del olfato. Bien, esto fue el sentido del olfato, es uno de los más sencillos. Pocas cosas les van a preguntar quizá en el examen, pero su relación con las enfermedades neurodegenerativas, la relación con el SARS-CoV-2, la exploración, creo que puede ser lo que les pueden llegar a preguntar. Ahora vamos a hablar del nervio óptico. No es tan complicado, pero sí es muy importante que tengan muy claro porque es de suma importancia su exploración y su correcta interpretación. Probablemente la parte más complicada generalmente se les hace el sistema oculomotor, que también vamos a ver en esta semana, que es tercero, cuarto y sexto par craneal. Entonces ahorita vamos a hablar del segundo, que es el nervio óptico. Esta es la vía visual. Inicia la recepción del estímulo en la retina, pasa por el nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla óptica, el cuerpo geniculado lateral, los colículos superiores y finalmente llega a la corteza cerebral visual, que está en los lóbulos occipitales. Ahorita vamos aunque no se trata tanto de anatomía, pero ahorita van a ver un poquito de esta vía visual, pero nos interesa sobre todo la semiología. Lo que le estudiamos al nervio óptico es agudeza visual, campimetría, fondo de ojo y colorimetría. Es importantísimo que sepan esto. Al nervio óptico se le estudian estas 4 cosas, ¿ok? Agudeza, campos visuales, fondo de ojo y colorimetría. Agudeza visual. Utilizamos en el contexto de hospitalización un paciente que nos llega a consulta, en consulta no tanto. Bueno, los neurólogos sí. Nosotros los neurólogos utilizamos más esta tarjeta, que es la tarjeta de Rosenbaum, que como pueden ver ustedes comparándolo con la mano de la foto, es una tarjeta pequeña, es una tarjeta que se pone a los 30 o 40 centímetros de distancia del paciente y se evalúan los ojos por separado para determinar la agudeza visual.
En la consulta oftalmológica, habitualmente los oftalmos tienen otra carta, que es la carta de Snellen. La carta de Snellen tiene que ponerse a cierta distancia para que corresponda con lo que se está evaluando. Por ejemplo, si imprimieran una carta de Snellen, que es esta, y la imprimen en una hoja tamaño carta completa, la tendrían que poner más o menos a 2.8 metros de distancia del paciente para que corresponda con lo que queramos ver. La visión normal es 20-20, pero la verdad es que muy poca gente tiene 20-20. La mayor parte de la gente está entre 20-25, 20-30, lo cual da una buena funcionalidad. Causas de pérdida súbita de la agudeza visual puede ser neuritis óptica, infarto occipital, amaurosis fugax, o cuando es de manera paulatina, a compresión del nervio o hipertensión intracraneana. Entonces, si el paciente está hospitalizado, no lo podemos llevar a un consultorio donde tenemos una carta de Snellen o una proyección de la carta de Snellen. Actualmente hay incluso aplicaciones de celular para poder evaluar la agudeza visual. Utilizamos entonces nosotros la tarjeta de Rosenbaum, que es pequeña, la traemos en la bata. En el consultorio, sobre todo los oftalmólogos, tienen esta carta de Snellen. Se explora cada ojo por separado. Hay cartas adaptadas para pacientes analfabetas o para niños, pero con el mismo fin. Agudeza visual, entonces, nos permite determinar qué tiene el paciente y también, aunque ya es más del oftalmólogo, nos permite identificar defectos de refracción, hipermetropía, astigmatismo, miopía, presbicia incluso, y bueno, ellos utilizan otro tipo de herramientas. Nosotros habitualmente no hacemos este tipo de determinaciones porque no influye tanto para lo que buscamos nosotros. Ahora, campos visuales. La campimetría, la que hacemos nosotros los neurólogos en el consultorio o en urgencias, es la campimetría por confrontación. Es decir, estamos confrontando nuestros propios campos visuales contra los del paciente, asumiendo que nuestros campos visuales son normales. También se explora cada ojo por separado. Después pueden ser los dos ojos. Se pone uno frente a la misma altura del paciente, más o menos a 1 metro de distancia, y vamos abriendo nuestras manos, nuestros dedos, y lo que nosotros alcanzamos a ver, el paciente también debe ser capaz de verlo. Si el paciente ya no lo percibe, tiene un defecto campimétrico. Nos podemos apoyar con las campimetrías computarizadas, como este ejemplo que ven ustedes aquí. Este es un ejemplo típico de una hemianopsia bitemporal. Ahorita van a conocer cuáles son los efectos campimétricos, pero esta es una de las más típicas. Hemianopsia, o sea, hemi es la mitad del campo visual, hemi, y puede ser puede ser del lado temporal o puede ser del lado nasal. Y tiene diferente forma de nomenclatura de decirlo, que ahorita vamos a pasar a ello. Este tipo de lesiones de hemianopsia bitemporal, o sea, porque está del lado de los dos temporales, acá está un temporal izquierdo y acá está el temporal derecho, la nariz está aquí en medio, entonces por eso se llama hemianopsia bitemporal. Y típicamente la lesión es quiasmática, y típicamente las lesiones del quiasma son lesiones hipofisiarias, como en este caso, sobre la silla turca, que se observa un adenoma hipofisiario. Ahora, en la vía visual, esta es la vía visual que vimos hace un momento, la retina, perdón, aquí, la retina que está aplicada aquí en la parte posterior del globo ocular, el nervio óptico, el quiasma óptico, que quiasma significa cruz o entrecruzamiento, aquí este es el quiasma. Después viene el cuerpo geniculado, el tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral, la radiación óptica y la corteza occipital era el área visual como tal. Entonces, es bien importante y no es complicado determinar que según el tipo de déficit que tiene el paciente, vamos a ver si una lesión prequiasmática, o sea, antes del quiasma, una lesión retroquiasmática, es decir, después del quiasma, una lesión quiasmática propiamente en el centro del quiasma, como el ejemplo anterior, como en esta, es una lesión quiasmática, está sobre el quiasma, y dijimos que la lesión que da campimétrica es una hemianopsia bitemporal, o una lesión combinada, en la cual tiene lesión pre y quiasmática. Entonces, en un paciente que tiene una lesión prequiasmática, de aquí del quiasma hacia adelante está
nervio óptico. Entonces, si se afecta el nervio óptico, va a dar amaurosis de ese mismo lado. Como ven aquí en el esquema, este paciente tiene una lesión prequiasmática derecha, tiene una amaurosis derecha. Este paciente tiene una lesión retroquiasmática derecha y como que hay un cruzamiento, estas fibras se van para acá. Este paciente también tiene una hemianopsia. Pero esta hemianopsia, como ustedes pueden ver, está del mismo lado. Está del lado izquierdo. Entonces, este paciente tiene una hemianopsia homónima, es decir, que los dos son del mismo lado, homónima izquierda. ¿De acuerdo? Siempre es contralateral la lesión. En el caso de la quiasmática, ya lo mencionamos, típicamente hemianopsia bitemporal. Como una es izquierda y la otra es derecha, no se puede decir homónimo. Y en este caso, tiene lesión prequiasmática del lado izquierdo, por eso da amaurosis izquierda, y también tiene lesión quiasmática, pero cercana al lado izquierdo, y por eso da una hemianopsia temporal derecha. Otro ejemplo, es lo mismo. Esta lesión, el 1, por ejemplo, que es una lesión prequiasmática del lado derecho, pues les da una amaurosis derecha. En el 2, que es una lesión quiasmática, les va a dar una hemianopsia bitemporal. Esa generalmente siempre se las preguntan en el examen. Si es 3A o 3B, dependiendo de, es una lesión combinada que puede dar tanto prequiasmática como quiasmática, es decir, igual a esta. Después, en una lesión del cuerpo geniculado, da también una hemianopsia homónima, es una lesión retroquiasmática. Todo lo retroquiasmático de aquí para acá va a dar hemianopsias homónimas, como pueden ver aquí. Homónima contralateral. Si la lesión es derecha, va a ser homónima izquierda. Si la lesión es izquierda, va a ser homónima derecha. Y en la corteza occipital, que son defectos, este esquema no me gusta tanto, me parece mejor este, en el cual otra vez repasamos lo mismo, debe quedar claro. Una lesión antes del quiasma, prequiasmática del lado izquierdo, va a dar amaurosis izquierda. Luego 2, una lesión quiasmática que va a dar una hemianopsia bitemporal. Una lesión retroquiasmática que va a dar una hemianopsia homónima contralateral. Y aquí hay otra particularidad. Estas son las radiaciones ópticas. La que está marcada con el 4 es la radiación óptica inferior y la que está con el 5 es la radiación óptica superior. Y producen cuadrantanopsias. Siempre que hay lesión de la radiación óptica, vamos a ver cuadrantanopsias. Y va a ser contralateral, es decir, si la lesión es izquierda, se va a manifestar derecha y viceversa, pero además, la cuadrantanopsia puede ser superior o puede ser inferior. ¿Cómo vamos a saberlo? Porque también es contrario. Si la lesión es en la radiación óptica inferior, la cuadrantanopsia va a ser superior. Si la lesión es la radiación óptica superior, la cuadrantanopsia va a ser inferior. Y la 6 es la lesión de la corteza visual en el lóbulo occipital y da hemianopsia contralateral. Homónima con preservación de la visión central. Nuevamente, este también ya lo conocen, defectos campimétricos. Este esquema no le hagan caso, es el anterior, pero bueno, simplemente repaso, ¿no? Aquí tenemos ejemplo de radiación óptica afectada. Vemos una cuadrantanopsia superior izquierda, lo que significa que el paciente tiene una lesión retroquiasmática, más específicamente de la radiación óptica inferior derecha, que está aquí. Esto ya lo vimos, esto es repetitivo. Es una vista lateral de las radiaciones ópticas. Esto nos permite tener una visión distinta de lo que es la radiación óptica, porque se ve muy diferente a estos esquemas. Entonces, visto de forma lateral, puede ayudar un poquito más. Y entonces, en el caso de una lesión, como la lesión A, es la radiación óptica superior, va a dar una cuadrantanopsia inferior. Si se afecta la radiación óptica inferior, como en B, va a dar una cuadrantanopsia superior. Bien, eso es campos visuales.
Vamos a fondo de ojo, utilizando el oftalmoscopio para explorar, ojo derecho con mano derecha para ojo derecho, ojo izquierdo con mano izquierda para ojo izquierdo. Como dicen, ojo por ojo, porque si lo hacen de manera inversa, van a quedar de cara al paciente de una manera un poquito intrusiva, casi como muy cerca de un beso. Entonces, hay que conocer esta técnica para evitar precisamente eso, ¿no? Ojo por ojo, o sea, tu ojo derecho con su ojo derecho, tu mano derecha. Su ojo izquierdo, tu mano izquierda. Este es un fondo de ojo normal. De entrada le vamos a poner luz y vamos a tratar de encontrar esto que es el reflejo rojo. Esto que ven aquí, además de que es una pupila que está dilatada, le pusieron medicamento. Nosotros en la consulta habitualmente no dilatamos a los pacientes, los oftalmólogos sí. Esta está dilatada, pero lo pongo porque se observa perfectamente el reflejo rojo. Cuando usted se pone el oftalmoscopio sobre la ceja, sobre su propio ojo, esto es lo que deben de buscar para entrar al fondo de ojo. Una vez que ven este reflejo, van a ir acercándose, acercándose sin perder el reflejo rojo y de esa manera van a entrar a ver la retina. Habitualmente hacemos una prueba cuando estamos presenciales, hacíamos un pequeño taller para esto. Ahorita, pues por la pandemia se complica y además también pues por la cuestión de la distancia, ¿no? Porque pues se tiene que acercar uno mucho al paciente o a sus compañeros cuando están practicando entre ustedes. Sí se puede complicar un poquito ese aspecto por la cuestión presencial. Hay que ver la intensidad de la luz. Los medios pueden estar opacos, los medios transparentes por cuestión de la edad, por catarata, y también hay factores individuales que afectan la coloración, como la vascularidad de la coroides y el pigmento del epitelio. Este es un fondo de ojo normal, así como este que se ve aquí, muy bonito, perfecto, y aquí están las estructuras que tienen que evaluar. Esta es la papila óptica como tal, que en neurología importa muchísimo, es lo primero que vamos a buscar. Después la excavación fisiológica, ahí en el centro de la papila. Las venas son más gruesas que las arterias en la retina, a diferencia de muchas partes del cuerpo. Aquí es al revés, las venas son las que están más gruesas y las arterias son más delgadas. La mácula y la fovea, que es el punto de máxima y mejor agudeza visual que tenemos los seres humanos cuando enfocamos ahí. Esto ya no, y como lo pueden ver, ya no es un fondo de ojo normal, no se ve la papila, y hay hemorragias. Estas hemorragias son por hipertensión endocraniana. Tampoco se ve la papila, hay edema de papila precisamente por hipertensión endocraniana. Esta es una hemorragia subhialoidea, como si pusieran sangre o un líquido en una bolsa de plástico y se colecta, así se ve. Y esto es patognomónico de una hemorragia subaracnoidea. Solamente con verle el fondo de ojo al paciente y sin tener una tomografía, ya saben que ese paciente tuvo una hemorragia subaracnoidea. Esta papila se ve diferente, aunque pareciera normal, no es normal. No se ve la excavación fisiológica y está pálida y muy bien definidos los bordes. Está blanquecina a comparación de esta papila, donde además se ve la excavación fisiológica. Esta es una papila atrófica por hipertensión endocraniana crónica o por neuritis óptica, ya en fase de secuelas. Hay dos retinopatías que seguramente van a ver en oftalmología, no lo voy a tocar mucho, la diabética y la hipertensiva. Lo que importa mucho en la retinopatía diabética es saber si es proliferativa o no proliferativa, porque la proliferativa significa que están proliferando nuevos vasos. Hay factores angiogénicos que hacen que se formen vasos que no deberían de haber y terminan traccionando la retina y desprendiéndola. Esta es una retina normal, un fondo de ojo normal. Aquí ven cómo empieza a haber aneurismas, microhemorragias, exudados duros, que son todos estos puntos blancos. Hay hemorragias por aquí, hemorragias por acá, la papila no se ve bien. Y aquí pues también ya hay neoformación de vasos. Y hay retracción, desplegamiento de la retina. En la hipertensiva, lo que busca uno son los cruces arteriovenosos, como pueden ver aquí, que se ven un poquito perdidos, y los reflejos de los hilos de cobre o de plata, que es un fulgor o un brillo que emiten las arterias cuando lo estamos revisando. Tiene un cierto brillo. No es tan fácil verlo en realidad. Es algo muy como del oftalmólogo. Esto sí es completamente nuestro, a los neurólogos esto nos importa muchísimo porque nos traduce
no solamente enfermedad del ojo o de la retina, sino enfermedad del cerebro, el papiledema. Esta es una papila normal. Esta es una papiledema precoz, es decir, más o menos después de por lo menos 72 horas. Para que se forme un papiledema tienen que pasar por lo menos 72 horas. Agudo, ya no se ven los bordes de la papila. Si lo comparan con esto, ya no hay bordes. Uno crónico, en el peor de los casos que nos toca ver, y uno, bueno, quizá todavía uno peor, el atrófico. Aunque el atrófico a veces el problema ya se resolvió, pero el paciente quedó con atrofia del nervio óptico, el paciente pierde la visión y no es recuperable. Entonces, lo que tratamos es de que no llegue precisamente a esto. Y bueno, ahora vamos a ver la colorimetría. Como pueden ver ustedes aquí, estas se llaman tablas de Ishihara y probablemente cada quien vea cosas distintas. Por ejemplo, Adela Arévalo, ¿qué número ves aquí en la primera tabla? ¿No está Adela? No, doctor. Nada más se conectó. Ahí está, no sé si puede activar su micrófono. ¿Ella lo puede activar? No está, ¿verdad? No, creo que no. Laura Ortiz, ¿qué ves en la primera tabla? ¿En la primera figura? Ajá, en la primera tabla de Ishihara, ¿qué número ves? 12. Ok, ¿alguien ve algo distinto? No, doctor. Yari, Serrano, Quintino, ¿qué ves en la siguiente? ¿Tampoco está? Bueno. Vamos a hacer una listita bien interesante. Casi se acaba el Zoom. Queda menos de un minuto. Doctor. Sí, queda menos de un minuto, pero nos vamos a volver a conectar para terminar. Ya estamos en la última parte. Ya contestó Yari. ¿Y por qué no lo escucho? Es que se cruzó cuando yo le contesté. Ah, Ahorita. a ver, ¿quién es Yari? Perdón, doctor, es que tengo internet inestable. Ok, ¿qué ves en la segunda tabla? ¿Qué número ves? Un 8. ¿Alguien ve otra cosa? El Yo 3. veo El tres. 3. Tres. 3. Está entre 8 y 3. Ramón Segura, ¿qué ves en la siguiente? Bien, continuamos entonces. A ver, Julieta García, en la la cuarta tabla de Ishihara, ¿qué número ves? 74. ¿Todos ven eso? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor.
Giovanni Gordián. En la siguiente, ¿qué ves? Veo un 6. ¿Alguien ve algo distinto? No, No, doctor. No, Juan Tierra Fría Luz, ¿qué ves en la siguiente? veo un 15. Ok. De los presenciales, entonces no están aquí todos los nombres. No, es que unos están, como están en presencial, en una computadora creo que se conectaron varios. ¿Y cómo dice esa computadora? ¿Qué nombre tiene esa? Es la de Ángel Magdaleno, creo. Ok, entonces a ver, José Ronaldo Meléndez, ¿qué ves en la primera tabla? Un 7. Ok, Georgina Antonella, Sí, ¿qué doctor. ves en la siguiente? Un 13. Ok, Gabriela Tobar, ¿qué ves en la siguiente? Un 16. Ok, Jaime Olalde, ¿qué ves en la siguiente? Un 8. Catherine Pérez Aldívar, ¿qué ves en la siguiente? El 12. Ajá, y Katia Guapo, ¿qué ves en la siguiente? Un 9. Ok, muy bien. Me parece que era la última. Sí. ¿Dudas? Pensé que íbamos a durar un poquito más. ¿Algo en lo que se quieran, que se hayan quedado con duda? Yo tengo una duda, doctor. Sí, ¿El color de cada tarjeta sirve para el diagnóstico de una cosa diferente? sí. En general, lo que evalúas es la colorimetría, pero en cada tarjeta te puede decir a qué colores tienes dificultades de percepción. Desde el daltonismo, que es así como que lo más común o más conocido, pero hay otros efectos que son un poquito más sutiles y puedes detectar cosas diferentes. Incluso no solamente en el color, a veces también en la estereoscopia o en la profundidad de la visión. También ahí puedes encontrar a veces algún déficit. Alejandro Falcón, Sí, doctor. ¿cuáles son, qué le estudias al nervio óptico? Perdón, doctor. ¿Qué es lo que le tienes que estudiar al nervio óptico? Agudeza visual, ¿Sí? lo de la campimetría, que es lo que ¿Sí? acá estamos viendo, ¿Ok? el fondo de ojo ¿Sí? y lo de los colores. La colorimetría, correcto, esto que acabamos de ver ahorita. Muy bien. A ver, Lisbeth Paola Salinas, Sí, doctor. cuando entras a un fondo de ojo, ¿cuáles son las estructuras que evalúas? Dime tres. La mácula, Ajá, la fobia ¿sí? y... ay, no recuerdo las otras estructuras. A ver, inténtale, yo creo que sí te vas a acordar. Mácula, fobia y... ¿Vas bien? ¿Falta una? Sí. No, doctor. Ok, Papila. papila, importantísimo. Para fines de neurología, la papila es la más importante. Digo, obviamente tenemos que ver todo, ¿no? Pero con el oftalmoscopio, en urgencias, con luz y todo eso, a veces es medio complicado ver toda la retina, toda la periferia de la retina, ver la mácula, la fobia. A veces para eso necesita pues dilatar al paciente, llevarlo a consulta de oftalmo. Pero lo que sí podemos ver y que es importantísimo para nosotros es el área de la papila, para ver si existe edema de la papila, que nos hable de neuritis óptica, de hipertensión intracraniana, de tumores, de hemorragias subaracnoideas. Eso es importantísimo. Muy bien, a ver.
Bueno, ¿dudas, preguntas? Creo que nos vemos mañana otra vez. Sí, mañana de 9 a 10 con sistema oculomotor, tercero, cuarto y sexto par craneal. Y después otra vez el miércoles con el séptimo par craneal. ¿Dudas que tengan de esto? No, doctor. Bueno, que tengan buen día. ¿Sí? Creo que cuando le preguntó a un compañero, tercera figura de la primera diapositiva, se fue cuando se cortó y luego ya volvimos y ya no le preguntó. No sé si lo haya puesto en su lista. Ronaldo. No, Ramón. Mm,